Ok, entonces como subtema, por favor, anotamos distribuciones discretas de probabilidad. Distribuciones discretas de probabilidad. Esta unidad está dividida en dos. La primera parte vamos a ver solo distribuciones discretas. Les voy a explicar qué es una distribución discreta de probabilidad. Vamos a definir algunos conceptos de entrada. Vamos a hacer también algunos cálculos de la media, varianza y desviación estándar de las distribuciones de probabilidad discreta. Vamos a ver algunas características de unas distribuciones. Una es la de la probabilidad binomial, otra es la probabilidad hipergeométrica y una es la distribución de probabilidad de Poisson. Para algunas de ellas vamos a utilizar algunas tablas de probabilidad para realizar los cálculos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que es una distribución de probabilidad. Como subtema, por favor, le anotan qué es una distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Y luego le anotamos, por favor. Es un listado de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada con cada resultado. Es un listado de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada con cada resultado. ¿Ya tenemos esa parte? Yo ya, maestra. Ok, entonces vamos a pasar a las características, propiedades de una distribución de probabilidad. Posteriormente veríamos un ejemplo para que ustedes vean en qué consiste. Le anotamos como un subtema características de una distribución de probabilidad. Vamos a anotar este recuadro azul, por favor. Características de una distribución de probabilidad. Les voy a tomar su asistencia por mientras, ¿sí? A partir del día de hoy empieza a contar las faltas de la unidad 2. Anotan esta parte que está aquí, en este recuadro azul. Mariana. Presente, maestra. Karen Anet. Erika Jacqueline.
Flor Estefanía. Presente. Ángel Alexander. Presente. Ana Guadalupe. Presente. Jerónimo. Cindy. Presente. Daniel. Presente. Paola. Presente. Mitzi. Presente. Ana Karen. Presente. Dino. Estefanía. Presente, maestro. Perla Gabriela. Presente, maestra. Arabat. Jennifer Guadalupe. Presente. Katie. Presente, maestra. Fátima Isabel. Valeria. Presente. Juliet. Presente. Elena. Nelson. Presente, maestra. Lisette. Lisette Sarellano. Presente, maestra. Y César. Maestra, disculpe, ¿a mí sí me escuchó? Sí. Maestra, disculpe, ahorita al momento de que me tomara mi lista, me sacó de la reunión y ya no pude decir presente, pero sí estoy en la reunión. ¿Quién es Jerónimo? Sí, maestra. Ok, déjate pongo asistencia. Listo. Listo, ¿ya terminaron las características? Sí, Sí, ya, maestra. maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, la primera es que la probabilidad de un resultado se encuentra entre 0 y 1. No puede estar por debajo de 0 ni por encima de 1, de un resultado en particular. Los resultados son eventos mutuamente excluyentes, quiere decir que no pueden pasar al mismo tiempo, como habíamos visto anteriormente. La lista es exhaustiva, quiere decir que la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a construir una distribución de probabilidad para el número de caras que caiga en 3 tiradas de una moneda. ¿Sí? Entonces, número de caras en 3 tiradas de una moneda. Vamos a construir un pequeño diagrama de árbol. En el primer lanzamiento, yo ahorita lo muestro, lo voy a hacer en el pizarrón. En el primer lanzamiento voy a tener cara y cruz. En el segundo lanzamiento voy a tener una combinación de cara y cruz con el primer lanzamiento. Y en el tercer lanzamiento, nuevamente vamos a tener cara y cruz para cada rama del árbol.
Entonces, vamos a ver para que vean el pizarrón. Ahí les va. Este es mi diagrama de árbol del número de caras en 3 tiradas de una moneda. Bueno, son los 3 lanzamientos. Entonces vamos a ver cuántas caras pueden salir. ¿Sí? Aquí en este caso mi variable aleatoria es el número de caras. Y tengo que poner la probabilidad que está asociada al número de caras en cada uno de los lanzamientos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay tiradas en las que no tengo ninguna cara, ¿verdad? Hay tiradas en las que tengo nada más una cara, hay tiradas en las que me salen 2 caras y hay tiradas en las que me salen 3, ¿sí? Entonces, el número de caras puede ser 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Voy a ver la probabilidad de que me salgan 0, 1, 2 y 3 caras. Eso es lo único que puede pasar cuando yo veo mi diagrama de árbol, ¿sí? Si me salen 0 caras, quiere decir que me sale cruz, cruz y cruz, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 0 caras? Viendo el arbolito de probabilidad, ¿cuál es mi posibilidad o mi probabilidad de obtener 0 caras en 3 lanzamientos de una moneda? ¿Nadie? 1, maestra. ¿De cuántas? Sí, está bien. Una, pero ¿una de cuántas? 1 de 3. No, porque fíjate Una de 8. todas las combinaciones que tengo. 1 de 8. Una de 8. Muy bien. Entonces, la probabilidad de obtener 0 caras es 1 de 8. Ahora, la probabilidad de obtener una cara. Por ejemplo, en la primera tengo cara, cara, cara. Son 3 caras. Esa no aplica, ¿sí? En la segunda rama del árbol tengo cara, cara y cruz. Tengo 2 caritas. Entonces ahí tampoco aplica. Y luego tengo cara, cruz, cara. Tampoco, porque tengo 2 caras. Y luego tengo cara, cruz y cruz. Ahí sí, en esta ramita del árbol, donde tengo cara, cruz, cruz, ahí tengo una cara, ¿sí? Busquen todas las ramitas en los árboles donde solo, en el árbol, perdón, en donde solo tienen una cara. ¿Cuántas ramitas son? Ustedes búsquenlas. Tres de 8. Muy bien, Estefanía. Son 3 de 8. Son 3 caritas. Ok. Ahora les pido, por favor, que busquen donde hay 2. Por ejemplo, 2 de 8. una tenemos 2, miren. Cara, cara, cruz. Ahí tenemos 2 caritas. Cara, cara, cruz. Y luego en la tercera también, miren, tengo cara, cruz, cara. Ahí también hay 2. Acá también, miren. Cruz, cara, cara. Tengo 2. ¿Cuántas tengo de 2? 3. Muy bien. ¿3 de cuántas? De 8. 3 de 8. Ok. Por último, ¿cuál es mi probabilidad de obtener 3 caritas?
Una de 8. Una de 8. Muy bien. Una de 8. Esta parte que está acá, del pizarrón, se llama distribución de probabilidad, ¿sí? Una distribución de probabilidad cumple con las características que habíamos visto. Primero, bueno, tenemos nuestra variable. Mi variable en este caso es una variable aleatoria discreta. Ahora voy a decir por qué, que es el número de caras. En este caso, es para el número de caras en 3 tiradas de una moneda. Se puede hacer para 2 experimentos, para 3, etc. ¿Sí? Es la probabilidad asociada al número de caras que yo tengo en 3 lanzamientos. Los eventos son mutuamente excluyentes. Si te caen 0 caras, no puede ser que al mismo tiempo te caiga una, ¿verdad? Todos los eventos son mutuamente excluyentes. La suma de las probabilidades es igual a 1, ¿sí? Si ustedes suman las probabilidades, estas que tienen aquí, la suma va a ser igual a 1, ¿sí? 3 y 3, 6, 7, 8. Y 8 de 8 es 1. Esta se llama distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que tengan esta información que tengo en el pizarrón ahí en su cuaderno. Ahorita vamos a ver la grafiquita de la distribución de probabilidad. ¿Ya tienen la información en su cuaderno? Sí, ya, maestra. ¿Sí? Ok, Jerónimo. ¿Los demás? Yo también, maestra, ya. Ya, maestra. Entonces, fíjense bien. Aquí en este caso, ahí en la pantalla, bueno, está más bien hechecito, ¿verdad? Les estoy mostrando la distribución de probabilidad de los eventos relativos a 0, 1, 2 y 3 caras en 3 lanzamientos de una moneda. Este cuadrito que está aquí es el que hicimos nosotros en el pizarrón, ¿sí? Si cae 0 caras, pues probabilidad es de 1/8, que es 0.125. Si cae una cara son 3 octavos, que son 0.375. Y la suma de todos es igual a 1, ¿sí? Aquí, en este caso, en la de abajo, esta también ustedes la pueden hacer en su cuaderno, es la gráfica de la distribución de probabilidad. En el eje de las X o en el eje horizontal, ponemos el número de caras o ponemos la variable aleatoria. En el eje vertical, ponemos la probabilidad de cada una de los resultados posibles, ¿verdad? Por ejemplo, para 0 es 1/8, entonces crece de esta forma. Para 1 son 3 octavos, para 2 son 3 octavos y para 3 es 1/8, ¿sí? Aquí estamos viendo la probabilidad, en este caso, en el eje vertical, y en el eje horizontal está su variable, que es el número de caras, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestra. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo está claro? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ¿sí? Como subtema le anotamos, por favor, variables aleatorias. ¿Cómo vamos a definir variable aleatoria?
es la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. En este caso, nuestra variable para nuestro ejemplo fue el número de caras. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la variable aleatoria discreta? La variable aleatoria discreta es una variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. Adopta valores claramente separados. Aquí, por ejemplo, para que a ustedes se les haga más sencillo distinguir entre las variables aleatorias discretas, en este caso vamos a encontrar regularmente que la variable aleatoria discreta no tiene decimal. Por ejemplo, el número de caras tienes que 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? No te puede caer una cara y media. Esa es una variable aleatoria discreta. Hay algunas variables aleatorias que sí tienen decimales. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos una distribución de los pesos de las personas que están en su grupo, el peso ahí tenemos que tiene decimal. Por ejemplo, puedes pesar 64.4, ¿sí? Puedes pesar 71.3, o sea, tienes tu peso con tus gramos, ¿sí? O a lo mejor podemos hacer una distribución de las alturas. Las alturas, pues también pues puedes medir 1.73, puedes medir 1.8. Entonces, esas son variables aleatorias continuas, ¿sí? En las discretas no tenemos decimales, en las continuas sí. Una que es muy común de las variables aleatorias continuas es el tiempo, ¿sí? El tiempo es muy común utilizarlo como variable aleatoria continua en distribuciones de probabilidad continua, ¿sí? Entonces, ¿ya todos tienen la definición de variable aleatoria discreta? Es una variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. Entonces, lo vamos a entender como aquellos valores que no tenemos, en donde no tenemos decimales, ¿sí? Como el número de caras, el número de hermanos que hay en su grupo, o sea, bueno, que tenga cada uno de ustedes, el número de hermanos. Por ejemplo, ¿una calificación sería discreta o sería continua? Continúa. Sería continua, ¿sí? Una calificación a lo mejor te sacaste 9.7, entonces es continua, ¿sí? Por ejemplo, ¿el salario de un trabajador es discreta o es continua? El salario que percibe un trabajador, ¿qué sería? ¿Discreta o continua? Continúa. En este caso sería continua. Muy bien, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las variables aleatorias discretas y las continuas. Toda esta primera parte de la unidad vamos a trabajar solo con variables aleatorias discretas, ¿sale? Como en este caso del ejemplo fue el número de caras en 3 tiradas de una moneda. Como tema le anotamos, por favor, lo vamos a ver el día de mañana, pero ya lo dejamos anotado en su cuaderno, media varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad. Media varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad.
Sí, vamos a ver cómo calcular estas medidas para distribuciones de probabilidad. Lo vamos a hacer por medio de algunas fórmulas, pero lo haríamos el día de mañana, ¿sale? Nada más les pido que dejen anotado ahí en su cuaderno el tema del día de mañana. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra, solamente vamos a trabajar con la variable aleatoria discreta, ¿no? Sí, en la Ok. primera parte de la unidad solo vamos a trabajar con puras variables aleatorias discretas, así es. Muy bien, entonces, ¿ya tienen el tema? ¿Sí? ¿Ya lo anotaron en su cuaderno? Sí, ya, maestra. Ok, entonces nos veríamos el día de mañana, ¿sale? Sí, Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Bueno, maestra. Atención. Bye, bye.